El cazador de la edad de piedra que cazaba osos que nadie podía ni rastrear. Finales de otoño, hace incontables inviernos. Un delta enorme donde el agua se quedaba quieta como si tuviera memoria. Árboles altos, viejos, cubiertos de musgo y lianas, parados dentro de un agua oscura que olía a tierra húmeda y hojas podridas. El aire era pesado. El tipo de lugar donde los sonidos se apagan, donde tus pasos parecen tragados por el pantano. Un lugar que no perdona errores. Durante 5 días, un grupo de cazadores de un gran campamento ribereño había peleado contra ese mundo de sombra. No eran principiantes. Eran hombres que venían de un asentamiento conocido por tener lo mejor: puntas de piedra finas, lanzas bien equilibradas, propulsores pulidos, cuchillos de sílex que cortaban como si tuvieran hambre. Traían redes, cuerdas de fibra trenzada, pieles gruesas para el agua fría, y 3 perros entrenados para seguir rastro en terreno difícil. Al frente iba Karu, un hombre que se comportaba como si la naturaleza debiera obedecerle. Su gente no decía rico, porque en ese tiempo no existían esas palabras como hoy, pero todos entendían lo mismo: Karu siempre conseguía lo que quería. Tenía influencia, tenía provisiones, tenía manos que lo seguían. Y esa temporada había llegado por un solo motivo: cazar un fantasma. Un oso que los cazadores del delta llamaban Pie Viejo. No porque caminara lento. Al contrario. Pie Viejo era viejo porque nadie lo podía sacar del pantano. Llevaba temporadas apareciendo y desapareciendo como si el agua lo escondiera. Un oso enorme, de un tamaño que no cuadraba con lo normal. De los que dejan huellas profundas como cuencos. De los que rompen ramas sin esfuerzo. De los que te observan desde lejos y, cuando parpadeas, ya no están. Tenía fama de ladrón. De aparecer de noche cerca de los depósitos de carne seca. De reventar trampas. De rodear campamentos sin hacer ruido. Decían que lo habían herido muchas veces, con lanzas, con puntas de piedra clavadas en la carne, con fosos mal cubiertos que otros osos no habrían evitado, y que aún así, en cada ocasión, Pie Viejo desaparecía. Como si el pantano se abriera para tragárselo. Los primeros días, los perros fueron puro ruido. Corrían, aullaban, querían comerse el mundo. Pero para el 5.º día, hasta ellos se veían distintos. Olían algo, lo seguían un tramo, y de repente frenaban, confundidos. Nariz al suelo. Cola baja. Como si el rastro se hubiera borrado de la nada. Es como si volara, murmuró uno de los cazadores, mirando la mancha negra del agua. Karu apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a perder. No con ese equipo. No con esa gente. No existe un oso que no se pueda rastrear, dijo, fuerte, como queriendo asustar al pantano con su voz. Solo necesitamos a alguien mejor. Al decirlo, uno de los guías locales del delta, un hombre que conocía cada islita de tierra firme, escupió a un lado y bajó el tono. Hay uno, dijo. Vive a un par de caminatas. No se junta con nadie. Dicen que ha visto más osos de cerca que cualquier hombre vivo. Karu soltó una risa seca. ¿Y por qué no está aquí ya? El guía dudó. Porque no le gusta que lo traten como perro. ¿Y por qué? No nació dentro de un clan grande. Karu levantó una ceja. ¿Un forastero? Ok, dijo el guía. Le dicen Ok. No habla mucho. Pero si alguien puede leer un pantano, es él. La desesperación hace cosas raras. Esa noche, el grupo se reunió alrededor de una fogata que apenas lograba mantenerse viva con la humedad. El humo era espeso, pegajoso, como si también estuviera cansado. Los hombres comían en silencio, mascando duro, mirando la oscuridad como si la oscuridad los mirara de regreso. Y entonces, de entre los árboles, salió una figura. No llegó haciendo ruido. No llegó presumiendo. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí y tú apenas lo notaras. Era un hombre de mediana edad, delgado, fuerte sin exageración. Ojos atentos, de esos que no miran cosas, sino señales. Sus pies se movían seguros sobre el suelo blando, como si el pantano le hiciera espacio.
Detrás venían sus 3 perros. Uno grande, atigrado, con cicatrices viejas en el hocico, cenizo. Uno pequeño, rápido, con mirada viva, lince. Y uno joven, todavía aprendiendo, pero terco, Sombra. Karu lo midió de arriba a abajo, esperando encontrar inseguridad. Ok no le regaló nada. Se acercó al fuego, aceptó un pedazo de pan duro y lo comió lento, como si ese fuera el ritmo correcto del mundo. Luego miró a los perros de Karu, miró las puntas de piedra, miró los rostros frustrados. Y volteó hacia el pantano. Ese oso, dijo, con una voz grave y tranquila, no piensa como oso. Karu dio un paso. Ah, ¿no? Ok no se apuró. Piensa como alguien que ya te vio venir. Por eso no lo encuentras. Tú estás cazando un oso. Y él está jugando contigo. Un silencio raro se sentó con ellos. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete ahora, porque lo que viene no es una cacería más. Es una lección completa de cómo se sobrevive en un mundo donde no hay segunda oportunidad. Karu se cruzó de brazos. ¿Y tú crees que puedes encontrarlo? Ok lo miró directo, sin reto barato, sin respeto falso. Lo tendré acorralado mañana, cuando el sol esté bajando. Uno de los cazadores soltó una carcajada. Era una afirmación absurda. 5 días. 3 perros. Un grupo entero. Y nada. ¿Y este hombre, con sus 3 animales, decía que en un día lo lograría? Karu sonrió como quien huele una apuesta. Te apuesto 500 cuentas de concha, dijo. 500. Un montón que podía comprar favores, pieles, comida para un invierno entero. Era una fortuna para cualquiera. Ok ni parpadeó. Quédate tus cuentas, respondió. Mañana lo tendrás aquí. Y sin decir más, se dio la vuelta. Se metió en la oscuridad con sus 3 perros, como si el pantano lo reconociera. Esa noche, por primera vez en toda la semana, el campamento sintió algo parecido a esperanza y también algo parecido a miedo. El amanecer no fue un amanecer bonito. Fue un gris lento. Una niebla baja. Un mundo donde todo parecía igual. Los cazadores esperaban que Ok hiciera lo que ellos habían hecho, ir a los lugares obvios. Donde hay frutos, donde hay huellas frescas, donde otros osos suelen pasar. Pero Ok no fue ahí. Ok hizo algo que a ojos de los demás parecía absurdo. Fue hacia donde un oso no tendría motivo de ir. Una cresta de tierra seca, sin comida fácil, sin agua abierta, un lugar expuesto. Un sitio que cualquiera habría descartado. ¿Aquí?, murmuró uno de los hombres. Esto es perder el tiempo. Ok no respondió. Solo caminó lento, con la vista baja, como si estuviera escuchando con los ojos. Y entonces se agachó. En un pedazo de tierra húmeda, casi borrada, estaba una sola huella. Vieja. Tal vez de 3 días. Apenas visible. Pero real. Ok la tocó con 2 dedos, como quien lee una historia. Aquí pasó, dijo. Y se fue hacia donde nadie se mete. Karu tragó saliva. ¿A dónde? Ok levantó la vista hacia el corazón negro del pantano. Al lugar donde tú no quieres entrar. Porque ahí, el pantano te asusta. Y él lo sabe. El guía local susurró un nombre que a nadie le gustaba. El corazón verde. Era la parte más cerrada. La más mojada. Donde el agua te llega al pecho. Donde los insectos te hacen perder la paciencia. Donde la sombra dura todo el día. Ok no dudó. Sabe que están aquí, dijo. Sabe que lo están cazando. Por eso se escondió donde cree que ustedes no lo seguirán. Karu apretó el mango de su lanza. Pues hoy sí lo vamos a seguir. Entraron. Primero agua a la cintura. Luego más arriba. El suelo desaparecía. Cada paso era una pregunta. ¿Aquí hay tierra o hay un hoyo? La niebla se metía en la boca. Los insectos se pegaban a la piel.
En los troncos se veían sombras que no querías mirar demasiado. Los hombres que venían del campamento grande empezaron a sufrir. Sus manos se cortaron con ramas escondidas. Sus pies se ablandaron en el agua. Sus pieles finas, que en tierra seca eran orgullo, ahí eran estorbo. Esto es una locura, susurró uno, con la voz temblorosa. Ningún oso vive aquí. Ok, en cambio, se movía como si estuviera en su casa. Precisamente por eso está aquí, dijo. Porque tú piensas que es imposible. Horas después, cuando el cuerpo ya te pesa, cuando el ánimo se rompe, pasó. Cenizo levantó la cabeza. No aulló como un perro emocionado. Soltó un ladrido bajo, raro, como una pregunta. Ok se detuvo de golpe. Aquí, dijo, y en su voz ya no había calma, había electricidad. Está cerca. El grupo se tensó. Karu levantó su lanza. Los demás ajustaron sus propulsores. Los perros de Ok, que hasta ese momento iban tranquilos, cambiaron de energía. Y entonces la persecución comenzó de verdad. El oso se movía adelante, escondido por el pantano. Los perros lo olían a ratos, perdían el rastro en el agua, lo volvían a encontrar. Pie Viejo estaba usando todos sus trucos. Se metió en canales profundos para borrar olor. Caminó dentro del agua largo rato. Se revolcó en lodo. Cambió de dirección de golpe. Retrocedió por donde ya había pasado, tratando de confundir. Los hombres se desesperaban. Pero Ok no. Ok ya había visto eso. No lo presiones de frente, dijo, rápido, sin gritar. Déjalo creer que escapa. Y cuando el oso intentó abrirse hacia un lado, Ok soltó una orden corta y lince, el perro pequeño, se fue en un círculo amplio, cortando la ruta sin que nadie lo notara. La tarde se empezó a apagar. El pantano se volvió más oscuro. Los cazadores ya iban vacíos. Karu, aunque no quería aceptarlo, empezaba a pensar lo mismo que los otros. Que no llegarían. Que la apuesta era humo. Y entonces escucharon un sonido distinto. No era el caos del rastro. Era un grito de triunfo. Los perros ladrando en un punto fijo. La señal más clara del mundo, el oso estaba arriba. Llegaron a un claro pequeño, una islita de tierra firme rodeada de agua. Y ahí estaba, un árbol enorme, viejo, con ramas gruesas. Y a unos 12 metros de altura, recortado por la última luz de la tarde, estaba Pie Viejo. No era un oso grande. Era una pared con pelo. Un animal marcado por heridas viejas, una oreja rota, cicatrices en el lomo, como si el pantano le hubiera cobrado la vida a pagos pequeños durante años. Miró hacia abajo. No con miedo. Con cansancio y desafío. Karu y los suyos se quedaron en silencio. Habían visto animales enormes. Pero esto era distinto. Esto era una leyenda viva. Y Ok, el hombre que ellos habían querido ignorar, lo había encontrado en menos de un día. Ok levantó su lanza. Los hombres contuvieron la respiración. Pero Ok no la lanzó. Bajó el arma. Volteó hacia Karu. Es tuyo, dijo. Karu se acercó. Tomó su propulsor. Ajustó la punta de piedra. Apuntó. Y algo se le atoró adentro. Matarlo así, arriba, cansado, rodeado, no se sentía como victoria. Se sentía como ensuciar algo que el pantano había guardado por años. Karu bajó el arma. Suéltalo, dijo, con la voz rasposa. Ya basta. Los demás lo miraron como si no entendieran. Pero nadie discutió. Ok asintió. Silbó corto. Sus perros obedecieron. Se alejaron del árbol. Pie Viejo esperó apenas un instante, como confirmando que no era trampa, y luego bajó por el tronco, desapareciendo entre la sombra y el agua, como si el pantano lo reclamara. Esa noche, de regreso al fuego, Karu le acercó a Ok un montón de cuentas de concha, pieles buenas, y un cuchillo fino de sílex. Ganaste, dijo. Lo tuviste antes de que cayera el sol. Ok aceptó sin sonrisa.
Pero ese día no solo ganó objetos. Ganó respeto. Y el respeto, en ese mundo, era lo más difícil de conseguir. La historia corrió rápido entre campamentos, como corren las cosas cuando encienden la imaginación. El hombre que rastreó lo irrastreable. El cazador que leyó el pantano como si fuera una marca en piedra. El que encontró al oso que nadie podía ni seguir. Pero, ¿quién era Ock en realidad? ¿De dónde salió? ¿Y cómo se vuelve alguien capaz de cazar un animal que parece pensar como humano? La historia de Ock y Pie Viejo se esparció rápido, como el humo cuando el viento cambia. En pocos días, ya la contaban en otros campamentos. ¿Supiste del cazador que encontró al oso imposible en un solo día? En semanas, se volvió el tipo de historia que la gente repite cuando cae la noche y el fuego ya está bajo, no para presumir, sino para recordar que la tierra todavía manda. Y entonces vino la pregunta que siempre llega después de una hazaña así. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde salió? ¿Y cómo alguien se vuelve tan bueno rastreando que puede seguir a un animal que parece borrar su propia existencia? Ock no nació con un nombre grande. No llegó al mundo rodeado de gente que lo celebrara. De hecho, al principio ni siquiera pertenecía del todo al grupo donde creció. Los viejos contaban que, cuando era niño, llegó con otra gente o llegó solo. Algunas versiones decían que había quedado en medio de una pelea entre bandas, una de esas disputas por territorio de caza que terminan con gritos, piedras, carreras en la oscuridad. Otras versiones decían que una crecida del río se lo llevó todo, y él apareció días después, flaco, con los ojos abiertos, pero vivo. Sea cual sea la verdad, hubo un punto que todos repetían igual: Ock creció aprendiendo a no estorbar, a no llamar la atención, a trabajar el doble para que lo dejaran estar. Y ahí, en ese esfuerzo silencioso, apareció lo que lo cambió todo. Un día, el líder de entonces, el mismo tipo de hombre dominante que, años después, se convertiría en Karu o en alguien como Karu, notó algo raro: que el niño no caminaba como los demás. No miraba como los demás. Mientras otros corrían directo hacia donde seguro hay algo, Ock se detenía, escuchaba, olía el aire, miraba las ramas, el barro, la dirección del viento. Era como si el niño estuviera leyendo un mensaje que los demás ni sabían que existía. El líder era duro, pero no tonto. Reconoció talento. Y tomó una decisión que en ese mundo era casi una apuesta. Le dio un arma. No un arma de metal, ni nada raro. Una lanza simple, bien hecha. Y un propulsor pequeño para ganar alcance. Y le dijo algo así: si quieres comer aquí, aprende a traer comida. Ock tenía, quizá, 10 inviernos. Y ese mismo año, dicen, mató a su primer oso. No un monstruo como Pie Viejo. Uno joven, tal vez imprudente, que se acercó demasiado a un árbol caído buscando alimento. Ock no lo venció con fuerza. Lo venció con paciencia. Se quedó quieto, esperó, leyó el movimiento del animal y lanzó cuando el cuerpo del oso estaba en el ángulo correcto. La punta entró donde tenía que entrar. El campamento no celebró con fiestas enormes, pero esa noche lo miraron distinto. A los 14 inviernos, Ock ya era mejor que muchos adultos. No porque corriera más, sino porque veía más. Lo que a otros les parecía un pantano confuso, para él era un mapa. Lo que para otros era solo barro, para él era una historia. Aquí pisó un ciervo al amanecer, aquí pasó un jabalí cuando el sol estaba alto, aquí un oso se levantó molesto y se fue en dirección a la sombra. Los viejos decían, el bosque fue su escuela. Los animales fueron sus maestros. Ock aprendió a hacer cosas que parecen magia cuando no sabes cómo funcionan. A medir la edad de una huella por el borde suave o cortado. A saber si el barro se secó hace mucho o hace poco por las grietas finas que lo cruzan. A distinguir, por la profundidad de una pisada, si el animal iba cargado de grasa o iba hambriento. A notar, por la distancia entre huellas, si estaba tranquilo o si huía. Y, sobre todo, aprendió algo que no todos entienden ni hoy: el animal también piensa. No piensa con palabras como tú, pero piensa con decisiones.
Una temporada llegó una guerra pequeña. No una guerra de reyes, no una guerra de cosas modernas. Una guerra de bandas. Una disputa por territorio de caza, por un paso de río, por un lugar donde siempre había pescado. Los hombres se pintaron el cuerpo. Afilaron puntas. Reforzaron escudos de madera y cuero. Se prepararon. Y Oak hizo algo que, incluso en los cuentos, suena extraño. No se fue a buscar paz lejos. Se unió al grupo de guerra del mismo líder que lo había criado. Algunos decían que fue lealtad. Otros decían que fue simple supervivencia. En un mundo donde te pueden expulsar por cualquier cosa, es más seguro estar al lado del que manda. Otros decían algo más profundo, que Oak sentía que esa tierra era suya, no por sangre, sino por años de caminarla. En esa guerra, Oak no fue el más fuerte. Fue el más útil. Fue explorador. Fue ojos. Fue oído. Fue sombra entre árboles. Podía anticipar por dónde se movería el enemigo, porque leía señales mínimas. Una rama recién doblada, un rastro de ceniza, huellas que intentaron ocultarse. Vio morir gente. Vio cómo la noche se llena de gritos. Vio cómo el miedo cambia a los hombres. Y también vio cómo, después de todo eso, cuando el conflicto se apagó, la vida siguió, pero más tensa. La libertad, en ese mundo, no era una palabra bonita. Era un equilibrio frágil. Poco después, Oak fue acusado de algo grave. No porque fuera culpable, sino porque a veces el campamento necesita un culpable para calmar el enojo. Dijeron que había roto una regla. Dijeron que había provocado una muerte. Dijeron que había traído mala suerte. Lo persiguieron. Y Oak tuvo que hacer lo que hacen los buenos rastreadores cuando se convierten en presa. Desaparecer. Huyó hacia tierras abiertas, lejos del pantano. Vivió con otra gente un tiempo. Aprendió otras formas de sobrevivir. A seguir manadas en la estepa, a emboscar desde depresiones del terreno, a construir escondites con ramas y pasto, a conservar carne con humo y viento. Aprendió a moverse con el horizonte, no con los árboles. Aprendió nuevas rutas. Pero el pantano lo llamaba. Porque ahí era donde su mente funcionaba mejor. Porque ahí, en la humedad y el silencio, él no era el forastero. Era el que entendía. Regresó años después. No volvió pidiendo permiso. Volvió con habilidad. En la edad de piedra, eso es una forma de poder. Se convirtió en cazador de oficio, si se puede decir así. Cuando un grupo necesitaba carne en temporada dura, buscaban a Oak. Cuando alguien quería piel gruesa para el frío, buscaban a Oak. Cuando alguien quería deshacerse de un animal que rondaba demasiado cerca, buscaban a Oak. Y Oak cobraba, no con monedas, no con papel. Cobraba con lo que importaba en ese mundo: comida, refugio, pieles, herramientas, respeto, y sobre todo, acceso. Porque el acceso a un lugar de caza o a un paso de río valía más que cualquier objeto. Era una paradoja viva. Un hombre sin nombre grande que terminó siendo buscado por líderes de muchos campamentos. Un hombre que no hablaba bonito, pero que sabía más que los que gritaban. Un hombre que no presumía, pero que dominaba. Hay historias que dicen que, para entonces, Oak había enfrentado más osos de los que cualquiera podía contar. Los ancianos hablaban de muescas en un bastón, marcas talladas en madera, cientos, miles, tal vez exageración, tal vez verdad. En los cuentos, decían que llegó a viejísimo, casi 90 inviernos, y que sus marcas eran tantas que nadie se atrevía ni a contarlas. Pero lo que la gente recordaba no era la cifra. Era el método. Era la forma en que Oak no perseguía, sino que entendía. Y entonces, muchos inviernos después de lo de Pie Viejo, pasó algo que lo volvió todavía más famoso. Llegó un mensajero. No con carta, no con sello. Con un símbolo, un colgante de hueso trabajado, un amuleto que solo usaba un líder muy específico, alguien conocido en la región. Por reunir bandas completas en una gran temporada de intercambio. Era el gran jefe de los valles.
Un hombre que había escuchado historias de Oak y quería verlo con sus propios ojos. Quería cazar un oso con él. Quería llevarse una historia que nadie más tuviera. Y ahí es donde el destino se rió un poco. Porque durante días, Oak y sus perros encontraron rastro tras rastro. Osos, sí. Pero el gran jefe ya no era joven. Podía caminar, sí. Podía aguantar, sí. Pero no podía seguir el ritmo del pantano y la persecución como los jóvenes. Siempre llegaba tarde. Siempre un momento después. Siempre viendo solo el final del polvo. Al quinto día, los perros de Oak acorralaron a un oso. No era Pie Viejo. No era el Rey Viejo. Era un oso mediano, fuerte, tal vez de unos 90 kilos o poco más, que se metió en un lugar cerrado, agotado. Oak supo algo en ese instante: si esperaba a que el gran jefe llegara, el oso se iría. Y el gran jefe se iría con las manos vacías. Así que Oak hizo algo que, para algunos, es brillante, y para otros, es cuestionable. En lugar de matar al oso, lo retuvo. No con cadenas, no con cosas imposibles. Con cuerda de fibra fuerte y un tronco cercano. Con ayuda de su gente. Con control. Lo sujetaron lo justo para que no escapara, sin destrozarlo. Cuando el gran jefe llegó, sudado, cansado, con su comitiva detrás, vio al oso ahí. Vio la victoria servida. Levantó su arma. Una lanza pesada con punta dura. Apuntó. Y luego, bajó la mano. No voy a matar a un animal así, dijo, y su voz se oyó como piedra cayendo en agua quieta. No es digno. Ordenó soltarlo. Oak lo miró un segundo. Ese segundo donde dos mundos chocan, el mundo de la técnica y el mundo del honor. Luego Oak cortó la cuerda. El oso se fue. Y ese momento se volvió leyenda. Porque la gente no lo contó como el día que el gran jefe perdonó un oso. Lo contó como el día que el gran jefe demostró que el valor no es matar, es elegir. La historia saltó de campamento en campamento. Y en uno de esos encuentros de intercambio, un artesano de hueso hizo algo pequeño: talló un oso. Un oso simple, redondeado, sin detalles finos, pero claramente un oso. Lo entregó como regalo, recordando aquella historia. Dijo que era para que los niños durmieran sin miedo. Para que recordaran que el oso no siempre es monstruo. También es fuerza, también es símbolo, también es respeto. Y así nació, en la memoria oral de algunas bandas, la costumbre de dar pequeñas figuritas de oso como amuleto de sueño. No todos lo hacían. No en todos lados. Pero donde se contaba esa historia, muchos niños dormían abrazando un oso de hueso o de madera, sintiendo que el mundo era un poco menos oscuro. Si quieres más historias así, historias reales mezcladas con memoria antigua, rastreo, supervivencia y mente humana en la edad de piedra, suscríbete y compártelo, porque lo que viene es todavía más fuerte, como Oak pensaba como el animal, y como su método cambió la forma de rastrear para siempre en su región. Pero como pasa con muchas historias grandes, el nombre de Oak estuvo a punto de perderse. Con los años, nuevas generaciones repitieron la parte del gran jefe y el oso. Repitieron el honor. Repitieron el amuleto. Y Oak se volvió solo el rastreador. Una sombra en el borde del cuento. Un personaje sin rostro. Hasta que, muchas generaciones después, en otro gran encuentro, ya en tiempos en que algunos grupos empezaban a vivir más tiempo en el mismo lugar, cuando el neolítico comenzaba a cambiar el mundo, los ancianos de una línea familiar dijeron algo. Ese rastreador tenía nombre. Y su historia es más grande que una sola cacería. Buscaron recuerdos. Buscaron marcas en herramientas viejas guardadas como reliquias. Buscaron relatos que sobrevivieron en familias distintas. Unieron piezas. Y reconstruyeron lo esencial. Que Oak fue el mejor cazador de osos que muchos habían conocido. Que caminó por pantanos y bosques como si fueran parte de su cuerpo. Que enseñó a jóvenes a leer señales. Que salvó a grupos enteros de hambrunas difíciles.
que, incluso viejo, seguía entrando al agua con sus perros, no para presumir, sino porque esa era su forma de estar vivo. Y para que no se perdiera de nuevo, hicieron algo sencillo, propio de su época. En un claro, cerca de un paso de río, colocaron una piedra grande. La levantaron con esfuerzo. Y en esa piedra marcaron un símbolo, 3 huellas de perro y una huella de oso. Y debajo, una marca que representaba su nombre, como lo hacían entonces. Un trazo, una señal, algo que la gente de ese mundo entendía sin letras. No era una estatua moderna. Era una memoria de piedra. Pero el mejor homenaje no fue esa piedra. Fue lo que Ock dejó en la mente de la gente, su forma de rastrear. Porque incluso dentro de la edad de piedra, cuando las herramientas cambiaban lentamente, cuando algunas bandas se volvían aldeas y otras seguían migrando, los principios del rastreo seguían siendo los mismos. Comprender al animal. Predecir su comportamiento. Ver las señales sutiles que otros ignoran. Y aquí viene la parte que muchos creen que es misterio, pero en realidad es puramente entrenada. Lo que Ock hizo con Pie Viejo no fue suerte. Fue una idea. Una idea tan simple que duele. En lugar de seguir el rastro como un tonto, paso a paso, Ock hizo algo distinto. Leyó el espacio negativo. Buscó donde el oso no estaba. La mayoría de la gente, cuando rastrea, se obsesiona con lo obvio, huellas frescas, ramas rotas, excremento reciente. Y sí, eso ayuda. Pero un oso viejo e inteligente, cuando sabe que lo persiguen, se vuelve lo contrario de lo obvio. Deja de ir a los lugares lógicos. Se mete en lo raro. Se mete en lo imposible. Ock entendía eso. Por eso llevó a sus perros a esa cresta seca. No porque creyera que el oso vivía ahí, sino porque creyó que el oso usaría ese lugar como puente hacia el infierno verde. Porque los perseguidores no mirarían ahí. Y acertó. Ese principio, con el tiempo, se volvió una enseñanza repetida: no sigas lo que el animal hizo ayer. Piensa lo que hará hoy para sobrevivir. Eso es rastreo predictivo, aunque nadie lo llamara así. Eso es pensar como presa y como cazador al mismo tiempo. Eso es entrar en la mente del animal sin palabras. Y es exactamente lo que Ock hizo cuando encontró esa huella vieja de 3 días y vio, no solo un paso, sino un mensaje completo: miedo, dirección, decisión. Lo que viene ahora es la parte más intensa de todo esto, porque vamos a volver a esa huella, y vamos a desmenuzarla como lo haría Ock. Porque la mayoría de rastreadores la habrían ignorado por vieja. Pero Ock vio en ella una historia entera. La lección empezó con algo que cualquiera habría ignorado: una huella vieja. No una huella clara, no una marca perfecta como en barro fresco después de la lluvia. Era apenas una sombra en la tierra húmeda. Un dibujo casi borrado por el agua, por el viento, por los pasos de otros animales. Y aún así, Ock se quedó mirándola como si fuera la frase más importante del mundo. Porque para él, una huella no era solo una huella. Era un mensaje. Primero vio el borde. Los rastreadores inexpertos solo miran si hay forma de pata y ya. Ock miró el borde, esa línea donde el barro se levanta o se aplasta. Un borde muy cortado suele significar que es reciente. Un borde suave y deslavado suele significar que ya pasó tiempo, que el agua lo fue borrando. Esa huella llevaba días. Y eso, para la mayoría, era motivo para rendirse. Para Ock, era motivo para enfocarse. Luego miró la profundidad. No toda la huella estaba hundida igual. Había zonas más marcadas, otras menos. Eso le dijo algo que la gente casi nunca entiende: el peso no se reparte igual cuando un animal camina tranquilo que cuando se mueve con tensión. El talón, o la parte de atrás, estaba menos marcado. Los dedos, más. Eso no era casualidad. Eso decía: este oso no caminaba relajado. Se impulsaba. Iba con prisa. O iba con miedo. Ock se agachó y pasó un dedo por una zona donde el barro estaba apenas más compacto. Los demás lo vieron como un gesto raro, casi ceremonial. Pero era práctico: la tierra seca de un modo diferente según el tiempo.
Si el barro se rompe como costra, es viejo. Si se hunde como masa, es reciente. Si está duro arriba y suave abajo, es de días, no de horas. Ok sonrió apenas. No porque estuviera feliz, sino porque confirmó su idea. Después miró la dirección. Ahí es donde muchos fallan, siguen por seguir, se mueven de huella en huella como si fueran migas de pan. Ok no. Ok se paró y miró el terreno alrededor como si la huella fuera el centro de un círculo. ¿Hacia dónde apunta? ¿Y hacia dónde tendría sentido que escapara un oso viejo que sabe que lo buscan? La huella iba hacia el lugar que nadie quería pisar. El corazón del pantano, la zona más cerrada, la más húmeda, donde el agua no es agua clara, sino una mezcla oscura de hojas, raíces y barro. El infierno verde. Karu frunció el ceño. ¿Un oso grande se mete ahí?, preguntó. Ahí no hay nada. Ok lo miró como si acabara de decir la respuesta correcta sin darse cuenta. Precisamente por eso, dijo. Porque tú piensas que no hay nada. Y entonces agregó lo que nadie del grupo quería escuchar. Ya sabe que estamos aquí. Ese es un punto que la gente suele olvidar. En la Edad de Piedra, el cazador no era el único que observaba. La presa también observa. Un oso viejo que ha vivido muchas estaciones aprende patrones. Aprende que los humanos dejan humo. Dejan olor. Dejan ruido. Dejan perros. Aprenden que suenan las ramas cuando algo grande camina. Aprenden qué significa un silencio raro en el bosque. Pie Viejo no era un animal cualquiera. Era un sobreviviente. Y un sobreviviente, cuando siente presión, hace lo contrario a lo esperado. Si tú lo buscas en comida fácil, se va a lo difícil. Si tú lo buscas en senderos claros, se mete a lo enredado. Si tú lo buscas donde se puede caminar, se va donde te hundes. Por eso, el método de Ok no era perseguir lo obvio. Era anticipar lo que el miedo haría que el oso eligiera. Y aquí viene lo que separa a un cazador promedio de un rastreador legendario. Ok no veía el pantano como enemigo. Lo veía como aliado. Los hombres del campamento odiaban ese lugar. Les picaban los insectos, se les metía el barro en los pies, el agua les helaba la piel en la sombra. Se cansaban rápido. Se frustraban. Maldijeron el pantano como si fuera maldad pura. Ok, en cambio, estaba en casa. Él había crecido caminando entre agua y raíces. Había aprendido de niño donde el suelo aguanta y donde te traga. Sabía dónde la vegetación indica agua profunda y donde indica una zona firme escondida. Sabía que algunas raíces son como trampas y que otras son puentes. Y también sabía esto, un oso viejo se mueve mejor que tú en ese caos. Pero no mejor que alguien que lo ha hecho toda su vida. Ok y sus 3 perros lobos se metieron al agua como si fuera una puerta. César iba al frente, bajo, olfateando, con el cuerpo tenso. Jude se movía rápido, haciendo círculos, probando el aire. Jim, más joven, iba aprendiendo, copiando. Si te está gustando cómo se construye este tipo de historia, con detalles que te hacen ver la Edad de Piedra como si estuvieras ahí, suscríbete y compártelo. Porque la persecución que viene ahora es exactamente lo que mantiene a la gente pegada a la pantalla, el momento en el que todo parece perdido, y de repente aparece una señal mínima que lo cambia todo. Caminaron horas. El agua le subió a la cintura, luego al pecho en algunas partes. El aire se volvió pesado. Los mosquitos no eran una molestia, eran una nube viva. Había troncos escondidos bajo el agua. Había lodo que te succiona el pie. Había ramas que te rasgan la piel. Los del campamento empezaron a perder el ánimo. Se les notaba en la respiración, en cómo hablaban menos, en cómo se detenían cada vez más seguido. Uno murmuró: «Aquí no vive nada». Otro respondió con voz temblorosa: «Nos vamos a quedar atrapados». Okni volteó. «Aquí es donde vive lo que no quiere que lo encuentres», dijo. Y entonces pasó algo que solo los que han estado en monte entienden. El bosque cambió. No cambió de forma obvia, no con un trueno, no con un rayo.
Cambió con una sensación. César levantó la cabeza. Dejó de caminar un segundo. Su cuerpo se quedó fijo, como si alguien lo hubiera convertido en piedra. Y soltó un sonido raro. No el aullido eufórico de rastro fresco. No el ladrido de ya lo tengo. Era un ladrido bajo, triste, como pregunta. Como cuando el perro no está seguro, pero algo en su nariz le dice, aquí pasó algo grande. Los demás se quedaron mirando al perro como si esperaran que hablara. Oxy entendió. Porque él conocía a César. César era viejo. Tenía cicatrices, orejas con mordidas, marcas en el hocico. Un perro lobo así no juega al rastreo. Un perro lobo así solo hace ese sonido cuando encuentra algo tan tenue que casi no existe. Un rastro borrado. Pero un rastro real. Ox se acercó, se agachó, tocó una raíz húmeda. Miró unas hojas aplastadas. No porque creyera que ahí estaba la huella perfecta, sino porque buscaba confirmación. Y la encontró. Una marca en el barro, apenas un hundimiento. Un pelo oscuro pegado a una rama baja. Y, sobre todo, una cosa que no ves, pero sientes, el aire olía distinto. Está aquí, dijo Ock, y su voz cambió. Está cerca. La persecución empezó de verdad. César avanzó. Jude se fue a un lado, como si cortara el terreno. Jem intentó seguir el ritmo y casi se resbala en una raíz. Los hombres apretaron sus lanzas. Karu sintió la adrenalina subirle como fuego. Pie Viejo se movía. Intentaba desaparecer. Y aquí es donde el oso muestra por qué era leyenda. Primero cruzó un canal profundo, nadando por agua oscura para borrar su olor. Hay animales que hacen eso cuando están siendo seguidos por perros, el agua corta el rastro. O al menos lo debilita. Los perros del campamento, los ruidosos, los que llegaron con Karu, habrían perdido el rastro ahí. César no. César salió del agua y, en lugar de correr como loco, olfateó el borde. Buscó donde el oso tocó tierra. Porque siempre toca tierra. Siempre deja un momento donde el olor vuelve a pegar. Ock lo siguió. Y ahí aparece otra parte del método que casi nadie entiende. Ock no dejaba que la emoción mandara. No soltaba a los perros para que se lanzaran como ataque. Los usaba como pastores. Presión constante. No demasiada. Suficiente para que el oso se mueva, pero no tanta como para que se vuelva loco y haga algo impredecible. Porque si un oso entra en pánico total, puede pelear, puede destrozar a un perro, puede romper el ritmo. Ock quería algo específico. Quería que Pie Viejo tomara la decisión de subir a un árbol. No porque el oso siempre suba, sino porque el oso viejo sube cuando está cansado y siente perro cerca. Sube para respirar, para esperar, para intentar que el rastro muera. Y ahí es donde Ock lo quería. No para matarlo él, sino para mostrarle a Karu que el monstruo era real, y que se le podía ganar con mente. Pie Viejo intentó más trucos. Se revolcó en barro, buscando cubrir su olor. Caminó en agua poca profunda, donde el rastro se vuelve confuso. Hizo un círculo, regresó sobre sus pasos, intentando enredar a los perros. Hasta intentó trepar un árbol bajo, moverse por ramas y bajar más adelante, como si eso lo volviera invisible. Esa parte suena imposible si nunca has visto un oso fuerte de verdad. Pero los osos pueden hacer cosas que a un humano le parecen absurdas cuando están motivados. Y aún así, Ock lo seguía. Porque Ock no seguía solo el rastro. Seguía la lógica del oso. Cuando Pie Viejo dio la vuelta, Ock no se desesperó. Mandó a Jude a abrirse, a cortar el posible escape. Jude era rápido. Ligero. Podía moverse por tierra firme mejor que César. Jude era el cuchillo. César era la nariz. Jem era el aprendiz que iba captando el sistema. 6 horas. 6 horas de agua, barro, sudor, mordidas de insecto, respiración corta, piernas pesadas. Y el sol empezó a bajar. En el pantano, cuando baja el sol, todo se vuelve más peligroso. Las sombras se hacen profundas.
Los sonidos se confunden. Los animales se activan. El cansancio se vuelve torpeza. Los hombres de Karu estaban al límite. Algunos ya pensaban, esto fue un error. Uno murmuró: se nos va a ir. Otro dijo con amarga resignación: fue suerte. Ese rastro no era de él. Y entonces lo escucharon. Un sonido distinto. No era el sonido del rastro. Era el sonido del fin. Los perros aullaban con un tono específico, un tono que no es persecución, sino encierro. El tono de «está arriba». Los hombres corrieron hacia un claro pequeño, una isla de tierra firme rodeada de agua. Un lugar donde el pantano, por un momento, te deja respirar. Y ahí lo vieron. Un árbol enorme. Viejo. Con ramas gruesas como brazos de gigante. Y a una altura que parecía imposible, estaba pie viejo. No se veía como un oso normal. Se veía como algo que la tierra hubiera construido para dominar. Pelaje marcado por peleas viejas. Una oreja rota. Una pata con dedos menos, como si hubiera escapado de trampas naturales o de luchas brutales. Ojos pesados, cansados, pero no derrotados. Los hombres se quedaron quietos. Porque por fin entendieron algo que Ok ya sabía desde el inicio: no estaban persiguiendo carne. Estaban persiguiendo una leyenda. Y el silencio que cayó no fue silencio de miedo. Fue silencio de respeto. Ok no se apresuró a matar. Ni siquiera levantó la lanza como si quisiera demostrar algo. Solo miró a Karu. Ahí está, dijo, simple. Es tuyo. Karu dio un paso. Sus manos temblaron apenas. Porque en ese instante, cuando lo tienes frente a ti, hay una sensación rara: matar a un animal así no se siente como ganar. Se siente como apagar algo antiguo. Karu alzó la lanza. Apuntó. Y se congeló. No pudo. No porque fuera débil, sino porque entendió lo que ese oso representaba. Años de sobrevivir contra inviernos, hambre, trampas, hombres, perros. Un animal que había dominado su territorio tanto tiempo que ya parecía parte del pantano. Bajó la lanza. Suéltalo, dijo. Los hombres lo miraron, confundidos. Neri abrió los ojos, como si no creyera lo que escuchó. Ok asintió. Y entonces hizo lo que definía su carácter: llamó a los perros. Los perros, entrenados en obediencia real, retrocedieron. Esa parte es clave: si no puedes controlar a tus perros, no controlas la cacería. Solo estás soltando caos. Ok controlaba. Se alejaron unos pasos. Pie viejo, desde arriba, miró. Esperó. Sintió. Y bajó. No bajó como un animal torp. Bajó con cuidado, con esa fuerza pesada, y en cuanto tocó el suelo, desapareció en el pantano como humo. Nunca lo volvieron a ver. Y esa frase tiene poder porque es verdad en casi todos los relatos de animales legendarios: a veces la naturaleza te deja ver algo inmenso solo un momento, y luego te recuerda que no te pertenece. Esa noche, de vuelta en el campamento, Karu le dio a Ok un montón de pieles, herramientas, comida seca. Mucho. Un pago grande. Dijiste que lo tendrías antes de que la sombra se hiciera larga, dijo Karu. Cumpliste. Ok aceptó, pero no celebró. Porque lo que él había ganado era otra cosa. Respeto. Estos cazadores fuertes, estos hombres que creían que su fuerza y su número era suficiente, entendieron que el verdadero poder en la edad de piedra era el conocimiento. El conocimiento de la tierra. De los animales. Del miedo. De la mente. Si hasta aquí ya te atrapó esta historia, compártela con alguien que crea que la edad de piedra era solo gente golpeando piedras. No era eso. Era estrategia, era lectura del mundo, era inteligencia práctica. Y todavía no terminamos. Porque ahora viene la parte que vuelve esta historia algo más grande que una simple cacería, lo que el método de Ok nos enseña sobre cómo se construye la verdadera experiencia.
¿Y por qué, incluso hoy, la mayoría de la gente mira a la naturaleza sin verla? Después de la cacería de Pie Viejo, el nombre de Ock se volvió algo que se buscaba. No como fama moderna, sino como necesidad. Si un grupo tenía un problema con osos, buscaba a Ock. Si un líder quería demostrar valor sin perder hombres, buscaba a Ock. Si una temporada de hambre apretaba, buscaba a Ock. Y Ock, a su manera, se volvió maestro. No porque se sentara a dar discursos, sino porque dejaba que los jóvenes caminaran con él. Los hacía mirar. Los hacía callar. Les enseñaba que el rastreo no empieza cuando ves huellas. Empieza cuando decides prestar atención a todo. Mira el agua, les decía. Si se ondula raro, algo cruzó hace poco. Mira el árbol, les decía. Si hay raspones a esta altura, el oso se paró. Si los raspones están frescos, fue hoy. Mira la hierba doblada, les decía. Si está doblada y no rota, fue hace poco. Si ya está seca en la curva, fue hace días. Mira lo que el oso comió, les decía. Si el excremento tiene semillas aplastadas, comió frutos. Si huele fuerte a carne, cazó o encontró carroña. Cada señal era una palabra. Y el joven que no sabía leer letras aprendía a leer bosque. Ock, con el tiempo, se volvió viejo. Pero no dejó de entrar. Dicen que incluso con 80 inviernos, cuando otros ya no se metían al agua, Ock se metía igual. No rápido, pero firme. Con paciencia. Con su bastón. Con sus perros lobo. Con esa calma de los que no necesitan demostrar nada. Y cuando murió, si es que murió en paz, como dicen algunos, no lo despidieron solo los suyos. Vinieron otros. Vinieron grupos distintos. Gente que antes habría sido rival. Porque el respeto por un maestro real atraviesa fronteras. Y aún así, el tiempo casi se lo traga. Porque el tiempo hace eso, borra nombres y deja solo la idea. Por eso la historia que queda no es cuántos osos cazó, sino que nos mostró. Que la experiencia no viene de ver desde lejos. Viene de meterte. De vivirlo. De embarrarte. De equivocarte. De prestar atención durante años. Y esa es la parte final que amarra todo, la razón por la que Ock podía rastrear lo irrastreable no era magia. Era inmersión. Él no visitaba el pantano. Vivía el pantano. Se movía como pantano. Pensaba como pantano. Y al hacerlo, entendía al oso, porque el oso también era pantano. Entonces, cuando alguien le decía no hay forma, Ock solo pensaba. Eso es exactamente lo que el oso quiere que creas. Y ese pensamiento es el que cambia todo. Pero la historia de Ock no terminó en ese árbol, ni en ese déjalo ir. Porque lo que pasó ese día se volvió un rumor que viaja rápido cuando la vida depende de la comida. En la edad de piedra, las historias no se imprimen. No se guardan en papel. No se anuncian. Pero aún así se mueven como fuego en pasto seco, de fogata en fogata, de boca en boca, de camino en camino. Hay un hombre que leyó una huella vieja y encontró al oso que nadie puede seguir. Hay un hombre que entra al pantano como si fuera su casa. Hay un hombre que usa 3 perros lobo como si fueran extensión de su mente. Y con cada repetición, la historia creció. Al inicio la contaban como una hazaña. Luego como una advertencia. Luego como una lección. Y, tarde o temprano, esas historias llegan a oídos de gente poderosa. No poderosa por monedas, ni por ropa, ni por castillos. Sino por algo más antiguo, por comida, territorio y la capacidad de juntar gente. Una estación fría después, mientras el viento ya olía a hojas secas, llegó al pantano un grupo distinto. No eran los cazadores de Karu. Eran visitantes de lejos. Se notaba en su forma de hablar, en cómo amarraban sus cargas, en los símbolos pintados en cuero, en el tipo de puntas de sílex que colgaban de sus cinturones. Al frente venía un hombre de hombros anchos, con mirada de quien está acostumbrado a que lo sigan. No era rey, porque esa palabra no encaja aquí. Era líder.
Jefe. El que decide cuándo se mueve el campamento y cuándo se pelea. Lo llamaban Rock. Rock había escuchado el rumor. Warrap quería ver con sus propios ojos si era verdad. Rock no llegó solo. Llegó con gente que le cuidaba, con cazadores expertos, con perros lobo de buen tamaño, y con una intención clara. Quiero un oso, dijo, sin rodeos. Uno de esos que se esconden donde nadie entra. Karu lo recibió con respeto, pero con cuidado. Porque en la edad de piedra, una visita grande puede ser alianza o amenaza. Karu lo llevó con Oak. Y cuando Rock vio a Oak, pasó lo mismo que siempre pasa con los verdaderos expertos. Rock esperaba ver un gigante, un héroe evidente. Y no. Vio a un hombre delgado, con manos curtidas, con ojos tranquilos, con una presencia que no gritaba fuerza, pero que imponía algo más difícil de explicar. Control. Rock lo miró y sonrió como quien reta. Dicen que sigues a los osos como si fueran sombra, dijo. Oak no se ofendió. Los sigo como si fueran osos, respondió. La sombra viene después. Rock soltó una risa breve, fuerte. Quiero ver eso. Oak asintió. Y así empezó otra cacería. Pero esta no era para probar a Oak. Era para mostrarle a Rock algo que iba a marcarlo. Salieron al amanecer, cuando el aire todavía tiene frío y el olor viaja mejor. Oak caminaba adelante. César y Jude se movían bajos, concentrados. Jem iba más despierto que antes, como si entendiera que estaba en día de verdad. Rock, con sus mejores cazadores, siguió. Y aquí apareció un detalle que el guión original tenía que mostrar, sí o sí, porque es parte de lo que hace grande esta historia. Rock no pudo seguir el ritmo. No porque fuera débil, sino porque una cosa es ser líder y otra es ser pantano. El pantano no te respeta por tu nombre. Te respeta por tu equilibrio, por tu paciencia, por tu conocimiento del suelo. Rock se hundía donde Oak no se hundía. Rock pisaba raíces traicioneras donde Oak no pisaba. Rock se enredaba en lianas donde Oak ni tocaba. A las horas, Rock estaba respirando pesado, y sus mejores cazadores ya tenían raspones, ampollas y una frustración silenciosa. Mientras tanto, Oak seguía igual. No rápido, pero constante. Y eso es lo que muchos no entienden, un rastreador no gana por velocidad. Gana por continuidad. En algún punto del día, César volvió a hacer ese ladrido bajo, el que no es fiesta, sino certeza. Oak cambió el paso. Los perros lobos se abrieron. Y entonces, en menos de lo que Rock habría imaginado, el oso apareció. No arriba en un árbol todavía. Apareció como una sombra negra moviéndose entre la vegetación. Era un oso grande, pero no era pie viejo. Era otro. Uno fuerte, sano, capaz de matar a un hombre si lo acorralan mal. Los perros lobo lo empujaron, lo presionaron sin morderlo a lo tonto, como Oak les había enseñado. El oso intentó huir hacia agua profunda. Oak lo anticipó. Lo cerró. No con paredes, sino con dirección. Y el oso, cansado, se paró contra un árbol. Gruñó. Mostró dientes. Y ahí pasó lo que casi nadie se imagina cuando escucha Edad de Piedra. Oak no se lanzó a matar. Oak se lanzó a controlar. Con una cuerda hecha de fibras trenzadas, algo que parece simple, pero que requiere habilidad. Oak y uno de sus hombres atraparon al oso de un modo extraño, no lo amarraron como objeto, pero lo sujetaron lo suficiente para que no escapara. Lo cansaron. Lo hicieron quedarse. No fue un acto bonito. Fue un acto práctico. Porque Oak sabía que Rock venía atrás. Y si Rock quería ver, tenía que llegar a tiempo. Cuando Rock por fin apareció, jadeando, con barro hasta las rodillas y rabia en el pecho por sentirse lento, vio al oso ahí, detenido, exhausto, controlado. Rock se quedó en silencio. Su gente se tensó. Los perros lobo gruñían bajito, listos para lanzarse si el oso se soltaba. Oak miró a Rock como si le dijera, aquí está tu prueba. Rock levantó su arma, una lanza bien hecha,
punta buena, agarre firme. Y en ese momento, todos esperaban lo mismo. El golpe. La victoria. El trofeo. Pero Rock bajó la lanza. No por miedo al oso, sino por algo que lo golpeó por dentro. El oso estaba exhausto. No estaba derrotado por la fuerza de Rock. Estaba retenido. Y Rock entendió algo que separa a un líder verdadero de un simple presumido. Matar así no te hace grande. Te hace cómodo. Rock miró a Oak. No voy a clavarlo así, dijo. Algunos de su grupo abrieron los ojos. Porque si Rock decía quiero oso, lo normal era que lo tuviera. Pero Rock repitió, más firme. Suelta al oso. Y aquí viene el giro que amarra con la estructura del original. Oak obedeció. No porque Rock mandara, sino porque Oak entendía lo mismo que Caro entendió con Pie Viejo. Hay momentos donde la cacería enseña más cuando no termina en muerte. Oak cortó la tensión. Ordenó a los perros lobo retroceder. Soltaron la cuerda. El oso, en cuanto sintió espacio, huyó. Se metió en el pantano y desapareció. Rock se quedó mirando el lugar vacío un segundo largo. Y luego, en lugar de sentirse humillado, sintió algo raro, respeto. Ahora entiendo por qué dicen tu nombre, le dijo a Oak. Y Oak respondió con una frase simple, sin orgullo. No me sigas a mí. Sigue lo que el suelo te está diciendo. Porque esa historia, la de Rock negándose a matar a un oso retenido, se volvió un símbolo. No se volvió símbolo por moral perfecta, sino por un valor que en la edad de piedra era oro puro, la deportividad real, el respeto por lo salvaje, el entender que no todo se trata de presumir. Y en uno de esos campamentos, un artesano escuchó la historia. Un hombre que no cazaba tanto, pero que sabía hacer cosas con manos finas. Tallaba hueso, pulía piedra, cosía cuero, armaba pequeñas piezas para niños. Ese artesano hizo algo pequeño. Un muñeco. No un muñeco moderno, no algo de tienda. Algo simple, una piel suave rellenada con musgo seco, con ojos marcados con carbón y una forma de oso. Un oso de Rock. No para burlarse. Para recordar. Para que los niños del campamento tuvieran algo que abrazar cuando el frío pegara y los aullidos se escucharan lejos. Y el símbolo se esparció. En otros grupos lo copiaron. No exactamente igual, pero con la idea, el oso que no se mató. Y sin darse cuenta, Oak influyó en la vida de niños que nunca lo verían. Pero aquí viene lo más injusto de la historia. Con el paso del tiempo, la gente dejó de contar la historia de Oak. Empezaron a contar la historia de Rock. Porque los nombres grandes se quedan. Los líderes se recuerdan. Los rostros visibles se repiten. Y Oak, el rastreador real, se volvió una sombra dentro del relato. Una frase. Y un hombre lo ayudó. Así pasa siempre, la historia a veces se roba al experto y se queda con el famoso. Muchas generaciones después, cuando los grupos ya habían cambiado, cuando el pantano ya no era el mismo, cuando algunos territorios se movieron por clima, por comida, por conflictos, aún quedaba un eco. Hubo un rastreador que cazaba osos que nadie podía ni seguir. Pero pocos recordaban su nombre completo. Y aquí entra el otro giro que el original exigía, el olvido. Oak murió viejo. No hay registro escrito para confirmarlo. Pero los relatos coinciden en algo, murió como viven los rastreadores, con la mente todavía en el bosque. Dicen que su tumba fue simple. Tierra. Piedras. Una marca discreta. Porque en la edad de piedra, lo importante no es la tumba grande. Lo importante es que la banda recuerde dónde está, por un tiempo. Luego, cuando la gente se mueve, las marcas se pierden. Y por muchas estaciones, el lugar de Oak se volvió algún punto del pantano. Hasta que un día, una descendiente, una mujer mayor, de esas que guardan relatos como si fueran fuego, dijo: no podemos dejarlo así. Juntaron piedras. Tallaron un símbolo sencillo. No letras, sino una marca, un oso, 3 perros lobo, y una huella. Y lo pusieron ahí.
no para presumir. Para decir, aquí descansa alguien que vio lo que otros no veían. Eso es lo más cercano a una lápida en este mundo. Y es suficiente. Ahora, viene la parte final que amarra todo con el mensaje del guión original, el método. Porque todo esto no es solo una aventura bonita. Es una clase completa sobre rastreo, sobre mente, y sobre cómo un humano puede volverse peligroso no por su músculo, sino por su atención. Hay un principio que se repite en toda la historia, desde la primera huella vieja hasta el oso soltado. Ock rastreaba el espacio negativo. No buscaba solo donde está el animal. Buscaba donde no estaría un animal. A menos que estuviera huyendo. Eso suena simple, pero es brutalmente poderoso. Porque cuando un animal se siente seguro, hace lo normal. Cuando un animal se siente perseguido, rompe su rutina. Y el rastreador experto entiende eso y lo usa. Ock no era bueno porque siguiera huellas como si fuera línea. Era bueno porque predecía decisiones. Y para predecir decisiones necesitas esto. Conocer el terreno. Conocer al animal. Conocer a los humanos que lo están presionando. Y conocer cómo el miedo cambia el comportamiento. Eso es lo que hizo Ock cuando llevó al grupo a un lugar donde no habría oso. Eso es lo que hizo cuando no se desesperó con el agua. Eso es lo que hizo cuando usó a Jude para cortar. Eso es lo que hizo cuando controló la presión para que el oso subiera. Eso es lo que hizo cuando no buscó victoria rápida, sino resultado seguro. Y aquí viene la lección final, la que te deja pensando y te hace querer verlo otra vez. La verdadera pericia no nace de mirar desde lejos. Nace de meterte. De vivirlo. De estar tanto tiempo en un lugar que ese lugar se vuelve parte de tu forma de pensar. Ock no tenía escuela. Tenía pantano. No tenía libros. Tenía huellas, viento, barro, silencio, y el lenguaje del bosque. Y por eso podía superar a grupos enteros que, aun con fuerza y número, no veían lo que él veía. Ahora, piensa esto un segundo. ¿Cuánta gente hoy cree que sabe algo solo por haberlo visto de lejos? ¿Cuánta gente cree que entiende un tema solo por escuchar historias? Ock nos grita sin gritar una verdad incómoda. Saber no es repetir. Saber es ver. Y ver es difícil. Porque requiere atención. Requiere paciencia. Requiere aceptar que la mayoría de señales importantes son pequeñas. Una huella vieja. Un borde suave. Una hoja aplastada. Un cambio en el aire. Un perro lobo que ladra triste. Eso es todo. Y con eso, Ock rastreó lo irrastreable. No por magia. Por conocimiento nacido de la tierra. Y aquí cierro con la misma esencia que hizo fuerte esta historia desde el inicio. Ock no era solo el cazador de la edad de piedra que cazaba osos que nadie podía ni rastrear. Era el recordatorio de que la herramienta más poderosa no es la lanza, ni la fuerza, ni el número. Es la mente que presta atención. Si te quedaste hasta aquí, deja un comentario con esto. ¿Crees que tú podrías seguir a un animal solo con señales del suelo? Y si quieres más historias de Edad de Piedra con este nivel de detalle, suscríbete y compártelo. Porque en el próximo episodio te voy a contar cómo una banda entera sobrevivió al invierno usando un método que parece imposible, hasta que entiendes cómo pensaban.